¿Cómo les va? Buenas tardes. Damos comienzo al desarrollo de esta unidad que es la última del programa de estudios planteado para el año 2021 en la asignatura Lenguaje y Comunicación. Es la unidad número 14, la hemos titulado Oratoria y tiene algunas particularidades que, por empezar, nos obligaron a nosotros, a los integrantes de la cátedra, a analizar cómo brindarlas a ustedes de manera tal de que les sea lo más útil posible. En primer lugar, la primera discusión que tuvimos es acerca de si lo hacíamos de manera sincrónica, es decir, en vivo, en simultáneo con la clase, o si procedíamos a grabar una serie de capítulos de esta unidad para que ustedes los puedan ver, sí en horas de la clase, de manera obligatoria, pero que ya les quedara de manera permanente. Como esta ha sido la metodología que empleamos a lo largo del año, no quisimos interrumpirla en esta última oportunidad. Ya vimos allá por abril, cuando comenzamos el dictado de la asignatura, que o ustedes o nosotros, lo concreto es que siempre había alguien que tenía un problema de conectividad, por lo tanto le resultaba complicado grabar la clase, por lo tanto terminaba prefiriendo contar con los archivos en YouTube o en donde lo pudieran conseguir, de manera tal de que estas clases las pudieran observar cuando consideraban que era más conveniente. En segundo lugar, también es cierto que gracias a la tarea realizada, en primer lugar por científicos de todo el mundo y en segundo lugar por los estados nacionales en particular y por los estados provinciales y municipales, de manera más enfocada en cada territorio, lo cierto es que los procesos de vacunación han sido exitosos y hoy podemos decir que gracias a ellos el año que viene es muy probable que las clases en las universidades públicas argentinas sean presenciales. Por lo tanto, es también probable que al menos en esta materia esta sea la última clase que dictamos de esta manera, a través de un video. En fin, queremos despedirnos de esta etapa al menos con una buena noticia. El año que viene vamos a poder dictar las clases de manera presencial. Esto no quita, por supuesto, de que al término del horario que le hemos asignado dentro de la clase de hoy jueves a este material, para que ustedes lo puedan ver sin inconvenientes, no tengamos una reunión para intercambiar cualquier tipo de dudas o críticas o sugerencias o responder cualquier tipo de consulta respecto del mismo. En primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de oratoria, cuando hablamos de expresión oral, cuando hablamos de la articulación de un discurso, es decir, de un texto oralizado, es que este no necesariamente guarda las mismas reglas o se ajusta a las mismas reglas del discurso escrito. A ver, si estuviéramos en clase presencial, uno le preguntaría, ¿ustedes creen realmente que cuando se expresan por escrito lo hacen de la misma forma que cuando se expresan de manera oral? Seguramente me dirán que no. El lenguaje escrito permite, por ejemplo, o la expresión escrita, mejor dicho, permite, por ejemplo, la relectura. El lenguaje oral tiene, en cambio,
otras ventajas. Por ejemplo, puede utilizar elementos meta y paralingüísticos, particularmente los paralingüísticos, para poder expresarse con mayor precisión y riqueza. Por eso, cuando ustedes transcribían, algunos casos al menos, literalmente lo que decían los expositores en el quién es quién en comunicación para el tercer parcial de la asignatura, en la mayoría de los casos le hemos señalado que eso es un error. ¿Por qué? Porque el orador, supongamos en este caso el docente de la cátedra, se apoya en muchos elementos paralingüísticos que le permiten omitir o en el contexto de la expresión oral, en el contexto de las posibilidades que incluso brinda la imagen, en el contexto que permite la entonación, ese orador cuenta con una serie de elementos que le permiten por allí no ser tan preciso como sí se exige en el discurso escrito. Dicho de otra manera, si siempre decimos que el traductor es en el fondo un traidor, en virtud de que siempre en algo modifica el sentido de lo que se ha dicho, el periodista que actúa como traductor de aquella persona que expone oralmente en una entrevista, en un discurso, en un acto académico como el que protagonizaron ustedes, ese orador necesariamente tiene que ser reinterpretado a la hora de pasar lo que dijo al papel. Si yo utilizo textualmente aquello que ha dicho el orador, puede que termine siendo muy, pero muy impreciso y por lo tanto no voy a estar cumpliendo con ese compromiso de fidelidad que yo tengo frente a quien estoy parafraseando, aun cuando ponga que lo que dijo lo dijo exactamente de esa manera, ya sea porque utilizo comillas o porque expresamente utilizo el estilo directo. No sé si se entiende. Quiero que quede claro esto. Una cosa es el discurso oral y otro el discurso escrito. Por lo tanto, cuando ustedes escriban, por ejemplo, lo que les comentó un entrevistado, tienen que respetar el sentido de lo que dijo el entrevistado más que la literalidad. Hay algunas anécdotas sobre las que no nos vamos a detener ahora, pero que hacen referencia con claridad a esta problemática. Cito solamente una. A mediados del siglo pasado había un presidente democrático, nacido en Pergamino, pero todo el mundo lo conoce como un hombre que desarrolló su vida profesional y política en Cruz del Eje, aquí en la provincia de Córdoba. Era el presidente de la Nación, Arturo Illia. Era un hombre, llamémosle, común y corriente, y tenía una esposa común y corriente. En un determinado momento, un grupo de periodistas golpistas, ya lo había en ese momento, o sea, no es original esto de los periodistas miserables de esta época que estamos viviendo, los periodistas de una revista que estaba azuzando el golpe de Estado en contra de este presidente radical, decidieron entrevistar a la mujer de Illia. Y ella, dentro de su naturalidad y dentro de su marco de prevenciones frente a la presencia de intimidante, por cierto, de periodistas de nota, como por ejemplo Mariano Grondona, un periodista que supo ser el vocero de todos los gobiernos dictatoriales de la historia argentina
la última mitad del siglo pasado. Bueno, frente a un tipo como Mariano Grondona, lo que le pidió a los periodistas es que respetaran textualmente lo que ella decía. Claro, el lenguaje oral, fundamentalmente, cuando no es utilizado por una persona con formación en el uso del lenguaje oral, suele estar plagado de muletillas. Los periodistas pusieron hasta la última muletilla que utilizó esta mujer. Y por lo tanto, ¿para qué sirvió la nota? Para hacerla quedar en ridículo. Obviamente, esa mujer, la mujer de Ilia, la mujer del presidente, no era sino una mujer común y corriente, que merecía el respeto de que su palabra no se reprodujera literalmente, sino se reprodujera según el sentido que ella quería darle a cada uno de los términos que utilizaba. Por eso, entendamos en primer lugar esto. No es lo mismo el discurso oral que el discurso escrito. Cuando ustedes escriban una nota como la que escribieron vinculada al quién es quién, tienen que entender eso. No sirve la literalidad, porque la literalidad no necesariamente expresa lo que efectivamente quiso decir el orador.